Vamos a conversar precisamente a propósito de este tema que nos deja tantas lecciones de crecimiento y de aprendizaje con la doctora Joana Alfaro. Ella es una doctora en biología marina y trabaja en la Universidad Científica del Sur. Es directora de Pro Delfinus y docente e investigadora de esta casa de estudios que acabo de mencionar. Doctora Joana Alfaro, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, gracias Mauricio. Queríamos primero entender cuándo es posible hacer una reacción profesional hacia la descontaminación de nuestros mares. Sin tener ninguna especialidad en la materia, por sentido común nos dimos cuenta que eso de ir con un recogedor doméstico y 2 carretillas no nos conducía a nada. Y pretender que la ciudadanía acepte eso como un método profesional fue contraproducente para Repsol y ojalá recapacite. Pero cuéntenos un poco desde sus experiencias cuando se han contaminado mares de México o de España o de otras latitudes. ¿Cuál es el mecanismo eficiente para que no siga dañando el petróleo a nuestra vida marina, a nuestro hábitat, a nuestro ecosistema y que no se interrumpa esta perfecta cadena trófica diseñada por la naturaleza? Sí, claro. Bueno, la experiencia de Ventanilla nos ha dado en la cara, ¿no? Porque es algo en Lima, entonces ya era muy difícil negar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, sí quiero mencionar que estos derrames, a veces se llaman vertimientos también, ocurren en otros lugares de la costa. En el norte del Perú, por ejemplo, ha ocurrido un estudio de Mongabey, habla de más de 400 vertimientos que no han sido totalmente esclarecidos, ¿no? Entonces, en el caso de Ventanilla, yo espero que este caso sí sea aclarado, que podamos identificar cuáles son los mecanismos de cómo hacer este tipo de trabajos, ¿no? De un plan de contingencia, por ejemplo, es lo que toda empresa debería tener. En el caso de Repsol, este plan de contingencia debería ser brindado a la sociedad y a todas las autoridades para ser esclarecido de qué falló, qué partes fueron las débiles, para que esto no se vuelva a repetir. Estos derrames además ocurren en la Amazonía y cuando no hay cámaras y cuando no hay imágenes que inmiscuyan a Lima, es nuevamente todo centralizado, no llegan a las noticias nacionales. Ahora hay todo un interés porque ha ocurrido cerca, y lo podemos ver, pero espero que esto no vuelva a suceder. Sí, aunque lo podemos ver e impactarnos. Las imágenes compartidas a nivel mundial y estos pelícanos peruanos muertos, apilados en la orilla, los piqueros que tienen este vuelo perfecto, que hacen estos clavados y sustraen su pez como nadie, zarcillos, gaviotines, cormoranes, todos muertos en la orilla. Adicionalmente, estas imágenes que nos tienen que ayudar a convivir de ahora en adelante de una manera armoniosa con el planeta. No podemos quedarnos en nada después de esta tragedia ecológica. Escuché en la mañana que es probable que el petróleo continúe avanzando con la corriente y vaya contaminando otras caletas de pescadores y otros tramos de la costa peruana. Explíquenos un poco para profundizar en este tema, que muchos pensamos que la tragedia se va a quedar ahí, pero las corrientes y los vientos se van a encargar de ir contaminando todo si es que no sustraemos el petróleo cuanto antes. Sí, exactamente. Algo que tal vez podríamos explicar es de que los daños los vemos actualmente con animales que están varados, como tú dices, muertos, empetrolados, pero que estos daños ocurren a otros niveles, ¿no? A niveles que tal vez no logramos ver. El petróleo luego se va sentando, va bajando en la columna de agua y va también a impactar a animales que están en el fondo, ¿no? En la parte de abajo. Y bueno, para el caso en particular de pelícanos o de zarcillos o de aves y mamíferos, estos animales necesitan que su piel esté limpia, ya sea las plumas en las aves o el pelo en los mamíferos como nutrias o lobos marinos. Si esas plumas o pelos no están limpios, no pueden ellos
vivir, no pueden bucear, no pueden flotar en el agua. No subsisten, mueren. Esta sustancia además ingresa a las fosas nasales, a todas las mucosas, y no les va a permitir sobrevivir. Además del estrés que se les causa a los animales por una situación que ellos no están preparados para manejar, ¿no? Y como tú dices, esta mancha se sigue esparciendo. La acción debería ser mucho más rápida y eficiente, no con medidas superficiales, sino con medidas reales, ¿no? Hay protocolos, hay especialistas que pueden ayudar con eso. En ese sentido, dejando al lado el sentido común y apelando a su formación profesional, ¿cuán eficiente es tapar con arena seca el petróleo que ya está en la orilla? ¿Y cuán peligroso es no atender el trabajo del mar en aguas, en profundidades? Sí, el trabajo, muchas veces las formas de cómo eliminar el petróleo van a variar, ¿no? Pero tapar con arena, obviamente, lo hemos visto en otros relaves, no es una medida que vaya a extraer el material. Lo que tiene que hacerse en este caso son medidas mecánicas, no medidas manuales también, que son bastante laboriosas, porque hay que sacar el químico de una forma manual en algunos casos. En otras formas se utiliza también químicos para eliminar estos residuos. En otros casos bombas. Entonces hay diferentes aproximaciones y en el caso de Ventanilla hay que ser mano de todo lo que se pueda hacer, ¿no? Tú hablabas de la extensión de la mancha. Y efectivamente esta mancha está afectando a zonas reservadas, a zonas protegidas, como la isla Pescadores o la zona de Ancón. Y estas zonas protegidas se determinan protegidas por una razón, y es simplemente porque son importantísimas para la biodiversidad. Entonces el trabajo de CERNAMP ahí también es clave. Ellos están evaluando el problema. En estas islas se reproducen estas aves que son parte de la cadena trófica, estos mamíferos que son parte de la cadena trófica, y son claves para que puedan seguir desarrollándose y funcionar, ¿no? Esta funcionalidad del ecosistema de Humboldt depende de estas islas y de todas las especies que están ahí. Entonces, al romper la cadena trófica, estamos afectando a todo el ecosistema, ¿no? Sí, la cadena trófica es este sistema perfecto de especies que se necesitan unas a las otras para subsistir, y nosotros estamos en equilibrio con ellos también. Si se interrumpe, vemos afectada nuestra vida. Suena rarísimo, trófica, para muchas personas que nos están escuchando, pero quiero comprometerla a que nos explique por qué un estado declara reserva natural. Aquí hay 2 reservas naturales afectadas, 2 reservas ya declaradas. Usted hablaba de la importancia que tienen a nivel geográfico para que subsistan muchas especies que viajan de Canadá, paran allí y continúan viaje hasta la Patagonia, van de ida y de vuelta. Por un sinnúmero de razones, el Estado declara que eso es una reserva natural. Dentro de las zonas afectadas hay 2. ¿Qué va a pasar con esas especies? ¿Qué remedio hay en el corto o mediano plazo para, de alguna manera, atenuar o amortiguar las cosas que estamos viendo? Quiero comprometerla, Joana, a que me responda estas preguntas luego de esta pausa, que es momento de escuchar a los anunciantes. Regresamos con la doctora Joana Alfaro. Retomamos la conversación con la doctora Joana Alfaro, directora de ProDelfinus y docente e investigadora de biología marina en la Universidad Científica del Sur. ¿Por qué en nuestro país y otros estados en sus respectivos espacios declaran que determinados espacios son reservas naturales, intangibles? No se puede hacer lo que a uno le viene en gana en ese espacio.
son frágiles, están en perfecta armonía y hay que preservarlos tal cual. De alterarlos nos vemos inmediatamente afectados. Vivimos de la pesca y miren lo que está pasando ahora. Nos sirve mucho, lamentablemente es dolorosísimo el desastre, la catástrofe, la hecatombe que ha ocasionado Repsol en el litoral, pero podemos crecer después de esta tragedia. Ojalá sea así. Y en ese sentido, hay 2 reservas naturales dentro del área inmediatamente contaminada, porque puede continuar la contaminación con la corriente marina hacia otras playas. ¿Qué hace que un estado declare reserva natural a determinados espacios geográficos? Bueno, el Estado, en el caso de la reserva de Puntas e Islas, que es una reserva, un sistema de islas, ¿no? El nombre lo dice. Sistema de islas significa que son varias islas en la costa peruana que tienen un estado de protección. Eso lo maneja el jefe de la reserva, es Óscar García. Él está ahorita en campo y está haciendo un trabajo que yo sé que está 24 horas, ¿no? Están evaluando todo el impacto que ha sido causado por este derrame. Este derrame, Mauricio, es solo para ponerlo en contexto, ¿no? Hay hablan de 6.000 barriles de petróleo, pero solamente para ponerlo en números vivos, 6.000 barriles más o menos son 20 cisternas, 20 camiones cisternas de agua. Esos que vemos caminando con agua equivale más o menos a esa cantidad. Entonces es un líquido que se esparce rápidamente porque es como aceitoso, ¿no? Y no se va a mezclar con el agua del mar. Entonces esto ha llegado obviamente a estas zonas protegidas. Por una parte está una de las islas, parte de este sistema de islas pescadores, y por otro lado está la zona protegida de Ancón. Es una zona que los mismos pobladores de Ancón han trabajado muchos años con organizaciones como TNC para poder protegerla, ¿no? Tienen también una importancia muy, como tú lo has dicho, para la pesca. Y sobre la pesca yo me quiero detener ahí porque ahora están siendo afectados directamente los pobladores de Ancón, porque las autoridades han cerrado el puerto. Y esto lo que significa es de que estos señores no pueden pescar. Uh-huh. Y un día de pesca para ellos es el sustento diario. Entonces, eso está afectando directamente a la biodiversidad de estas zonas protegidas, pero también a la vida de pobladores, pescadores artesanales, que son las personas que traen el pescado a nuestra mesa. Uh-huh. Entonces, hay grupos, no solamente los animales, pero también los seres humanos, ¿no? En este caso, este grupo de pescadores. Ayer hablábamos con un presidente de una de las tantas asociaciones de pescadores, porque cada caleta parece tiene la suya, y hay a veces más de una dentro de una misma caleta, el señor Chumpitaz, y ante la propuesta o pregunta, ¿están dispuestos a ir con sus embarcaciones a otros espacios no contaminados para subsistir? Y la respuesta fue: donde haya trabajo, con tal de darle de comer a nuestra familia, iremos. Esa fue la actitud del señor Chumpitaz, que representa a una asociación de pescadores. ¿Siente usted que se está articulando acertadamente entre quienes han dejado de trabajar por el petróleo presente en esas costas donde extraían el sustento de sus familias de cada día, y los de Ancón, que les han cerrado el muelle hasta que finalmente, no sé, descontaminen? ¿Siente que hay una salida bien articulada entre el Ejecutivo y los pescadores artesanales? Aún no. Esto es algo nuevo. El país, una catástrofe similar fue la que ocurrió hace más de 10 años cuando se vararon cientos de delfines en la costa norte del Perú. Y uno esperaría, bueno, después de ese evento estamos listos, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no. Ahora lo he vuelto a observar. No estamos listos, no estamos preparados. No exigimos del sector privado lo que deberíamos exigir para cuando ocurren estos casos de desastres. Uh-huh. En este caso el derrame. Ahí en el caso de los pescadores tiene que haber un trabajo muy articulado con ellos también. Usted no lo percibe y muchas instituciones tampoco, a pesar de la buena disposición de los pescadores. Hay que poner de manifiesto que ellos
se activaron y fueron el lunes mismo a Repsol. Esto ha ocurrido el 15 de enero y la reacción ha sido bastante tardía a nivel de Estado, pero ellos sí inmediatamente han tratado de encontrar una solución que hasta ahora no la tenemos. Pero a donde yo quería llegar, dado que ha mencionado, todavía no tenemos las empresas con un sentido de responsabilidad y con un propósito, con un fin. Vamos a analizar las reacciones de Repsol ante la opinión pública. Primero, intentaron en un comunicado responsabilizar estrictamente al oleaje de lo ocurrido. ¿Cuál es su reacción como profesional en la materia de este intento de argumento? Primero, ese fue el primero. Me estás preguntando, yo pensaba que ibas a pasar las imágenes. Sí, bueno, el primer comunicado que yo leí de Repsol eran 6 líneas, donde no daban ninguna información, solamente que había habido, como tú dices, tal cual lo dices, no lo voy a repetir. Y esto no da ninguna información, no. Claro, pero yo no quisiera recordar el comunicado contigo, sino tus sentimientos como profesional ante una empresa privada que tiene que ver con tu materia. Tú eres una doctora en... Sí, bueno, obviamente no está completa la información, ¿no? Si yo fuera una persona que trabaja en la empresa, lo que haría es, este es el plan, es de contingencia, esto es lo que pasó minuto a minuto, tal y como se hizo, por ejemplo, con el derrame del Golfo de México de British Petroleum, ¿no? Tendría que hacer, en minuto tal se ocurrió esto, y esa información no existe. Pero además también, ¿qué es lo que va a pasar ahora, no? ¿Cuál es el sistema de trabajo para eliminar los residuos? ¿Cuál va a ser el sistema de compensación? ¿Lo tienen en marcha? ¿Con quiénes están conversando? Toda esa información debería salir pública. ¿Por qué? Porque estos recursos que se han afectado son de todos los peruanos, son de todo el mundo. Son especies, la biodiversidad no pertenece ni a mí, ni a Repsol, ni a nadie, es de todos. Y esos son compromisos internacionales que el Perú ha firmado, ¿no? Bajo el tratado de la CBD. Son compromisos que deben ser compartidos y cuidados por todos. Claro, y ojalá podamos expectar el cambio, ¿no?, en la estrategia para atender esta catástrofe ecológica. No queremos ver más recogedores, no queremos ver más una salida artesanal que no nos conduce a nada, sino equipos profesionales succionando el petróleo para evitar que éste corra por toda la costa del Perú. Esos equipos existen en el mundo y no han llegado a nuestro país, y es lo mínimo que pueden hacer, atender con una infraestructura profesional la catástrofe que han ocasionado. Gracias, doctora Joana Alfaro, doctora en Biología Marina de la Universidad Científica del Sur. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.